Recuerden que f es una función definida en una celda cerrada A, en el espacio euclidiano de dimensión m, que tiene como codominio el conjunto de los números reales. Y si x es un subconjunto de A, pues hemos visto que la oscilación de f en x es el supremo de la imagen de x menos el ínfimo de la imagen de x. Y el lema lo que nos dice es que la oscilación se puede expresar simplemente como el supremo de este conjunto. ¿Quiénes son los elementos del conjunto? Valores absolutos de diferencias de imágenes de elementos en el conjunto X mayúscula. Bien, entonces vamos a demostrarla como siempre. Si hay cualquier observación, pues les pido que me interrumpan en ese momento para que tratemos de aclarar. Las notas se las envié ayer, espero que las hayan podido revisar y cualquier duda que ustedes hayan tenido, pues es importante que también la vayan planteando. Bueno, entonces llamémosle M mayúscula al supremo. ¿Quién es este conjunto? Pues la imagen de X mayúscula. M minúscula es el ínfimo del mismo conjunto, la imagen de X mayúscula. Sabemos por definición, repito nuevamente, que la oscilación de F en el conjunto X no es más que M mayúscula menos M minúscula. De tal manera que lo que tenemos que demostrar es que M mayúscula menos M minúscula es precisamente el supremo de este conjunto. Es lo que vamos a hacer. Permítanme por un momento. No sé por qué. Ustedes ven que aparece un pequeño letrero, ¿verdad? Con una indicación, pero no sé por qué aparece ese letrero. Quisiera que no apareciera, pero bueno, ahí está. Entonces vamos a probar que M mayúscula menos E minúscula es la oscilación. Elijamos dos elementos X minúscula, Y minúscula en el conjunto X. Entonces, pues es evidente que tanto X minúscula como Y minúscula pertenecen al intervalo cerrado, cuyos extremos son M minúscula y M mayúscula, ¿verdad? Por la definición misma de estos dos números. Aquí discúlpenme, aquí debe decir, voy a corregirlo rápidamente. Aquí debiera decir f de x y f de y, ¿verdad? Bueno, f de x y f de y pertenecen a este conjunto por definición de m mayúscula y de m minúscula. ¿Qué significa eso? Pues que la distancia entre f de x y f de y tiene que ser menor o igual que la longitud de este intervalo. Sabemos que dos elementos en un intervalo siempre se encuentran a una distancia menor o igual que la longitud del intervalo. Por lo tanto, f de x y f de y tienen como distancia un número menor o igual que m mayúscula menos m minúscula, que es la longitud del intervalo. Esto que está aquí, el valor absoluto de f de x menos f de y, es precisamente la distancia entre la imagen de x y la imagen de y. Como x y y eran elementos arbitrarios del conjunto x, pues podemos decir que esta distancia es menor o igual que esta diferencia para cualesquiera x y y en el conjunto x mayúscula. Muy bien. Tomemos un elemento menor que esta diferencia. Si U es menor que esta diferencia, que la diferencia de mayúscula con M minúscula, entonces epsilon, definido como M mayúscula menos M minúscula menos U, pues tiene que ser necesariamente mayor que 0, ¿verdad? Por esta desigualdad, es claro que epsilon así definido es mayor que 0. Y al mismo tiempo, si definimos epsilon de esta manera, pues de la definición de epsilon resulta claro que U se puede expresar como M mayúscula menos M minúscula menos epsilon, simplemente despejando U de esta identidad.
Y esta expresión, m mayúscula menos m minúscula menos epsilon, a su vez, se puede expresar como esta diferencia, ¿verdad? Es evidente que puedo tomar la diferencia de m menos epsilon medios y a eso restarle m minúscula. eh, Discúlpenme, aquí también debe venir. eh, Debe de venir menos epsilon medio. Maestro, sí es menos. No estaba bien el más que había puesto. Ah, sí, sí, discúlpenme, porque estaba. Sí, porque tiene el menos fuera. Es m menos epsilon medios menos m más epsilon medios. Muy bien. De esa manera, entonces, yo puedo expresar a U. Ahora bien, no olvidemos quién es M mayúscula. M mayúscula es el supremo de la imagen de X. ¿Qué significa que es el supremo? Pues que es la cota superior mínima, más pequeña. Como epsilon es positivo, pues epsilon medios también es positivo. Eso significa que M mayúscula menos epsilon medios es estrictamente menor que M mayúscula. Y como M mayúscula es el supremo, es decir, es la cota superior mínima, cualquier número más pequeño que M ya no es cota superior. Entonces, M menos epsilon medios ya no es cota superior de la imagen de X mayúscula. Bueno, si no es cota superior, quiere decir que no es mayor o igual que todas las imágenes de elementos en X mayúscula. Si no es mayor o igual que todas las imágenes de elementos en X mayúscula, entonces necesariamente tiene que ser menor que la imagen de algún elemento en X mayúscula. Por eso decimos que existe un X en X mayúscula cuya imagen bajo F es estrictamente mayor que M menos epsilon medios. De manera completamente análoga, M minúscula es el ínfimo de la imagen de X mayúscula. Como es el ínfimo, pues eso significa que es la cota inferior máxima. M más epsilon medios no puede en consecuencia ser cota inferior de la imagen de X mayúscula. Y si no puede ser cota inferior de la imagen de X mayúscula, entonces no puede ser menor o igual que cada imagen de un elemento en X mayúscula. Tiene que haber un Y en X cuya imagen bajo F sea entonces menor que M más epsilon medios. De tal manera que estas dos desigualdades que tenemos aquí están justificadas debido a eh, lo que estamos precisamente comentando. El hecho de que M menos epsilon medios ya no es cota superior y M minúscula más epsilon medios ya no es cota inferior de la imagen de X mayúscula. Bien, esta última desigualdad que está aquí, pues la puedo reescribir evidentemente de esta manera, ¿verdad? Multiplico por -1 ambos miembros de esta desigualdad y lo que tengo es que el inverso aditivo de la imagen de Y es mayor, cambia desde luego el signo de la desigualdad, es entonces mayor que el inverso aditivo de M más epsilon medios. Muy bien, de esa manera, ¿qué tenemos? Que la distancia entre f de x y f de y, que es mayor o igual que f de x menos f de y, eso es evidente solo por una propiedad del valor absoluto. El valor absoluto de A es mayor o igual que A para todo A en R. De ahí esta desigualdad. Y esta expresión es mayor que esta diferencia. Discúlpenme, esta diferencia que tengo aquí, f de x menos f de y, es mayor que esta otra diferencia. ¿Por qué? Pues porque f de x, aquí lo tenemos, es mayor que m menos epsilon medios. Y por otra parte, menos f de y es mayor también que menos m más epsilon medios. De tal manera que al sumar f de x más el inverso aditivo de f de y, esto tiene que ser mayor que m menos epsilon medios más el inverso aditivo de m más epsilon medios, que es lo que tenemos aquí. Pero esto, como hemos señalado anteriormente, es precisamente U. Bueno, tenemos, por lo tanto, que U, siendo estrictamente menor que este elemento, que este valor absoluto, pues no puede ser cota superior de este conjunto, ¿verdad? No puede ser cota superior de este conjunto porque ya hemos exhibido en la línea anterior un elemento de este conjunto que es estrictamente mayor que U, que tenemos aquí. Bueno,
Una vez que hemos advertido que uno es cota superior de este conjunto, pues, ¿qué es lo que podemos nosotros decir? Que M mayúscula menos M minúscula es la cota superior máxima de este conjunto. No olviden que U, lo tenemos, era menor que M mayúscula menos M minúscula. Y hemos visto que U no puede ser cota superior de este conjunto, no puede ser cota superior. Con eso lo que podemos decir es que ningún elemento menor que esta diferencia, ningún elemento menor que esta diferencia puede ser cota superior de este, de este conjunto. Sin embargo, lo que tenemos escrito aquí, déjenme marcarlo, no, esto no me ayuda en nada, discúlpenme. Lo que tenemos aquí nos permite afirmar, todo esto, ¿verdad? Nos permite afirmar que esta diferencia sí es cota superior de este conjunto, ¿verdad? Es lo primero que podemos decir. Y además, ya hemos visto que ningún elemento U más chico que esta diferencia es cota superior, pues entonces esta es la cota superior máxima. Es decir, como lo hemos escrito aquí, esta diferencia es precisamente el supremo de ese conjunto. Y como hemos dicho, por definición, M mayúscula menos M minúscula es la oscilación de f en x. Esa es la definición que dimos en la clase anterior. Bueno, entonces ha quedado demostrada la proposición. Como esta diferencia es la oscilación, pues hemos probado que la oscilación de f en x efectivamente es el supremo de este conjunto. No sé si alguno de ustedes tiene alguna observación, alguna Profesor, pregunta. Sí. sería Yo cota tengo una superior duda, mínima. maestro. Para el supremo es la cota superior mínima, ¿no? De todo, de todas las Exactamente. cotas. Es que se escribió cota superior máxima en el renglón de arriba. Bueno, disculpen, eso es un error. Ajá. Un error de escritura. Bueno, escribiendo de cualquier forma, discúlpenme que cometa errores. Pensé que de esta manera no iba a cometer un error escribiendo a mano, pero sí lo cometí. Claro, el supremo es la cota superior mínima, entonces lo que hemos visto es que es una cota superior y ningún elemento más chico que esta diferencia es cota superior. Entonces, gracias por la observación, aquí debe decir mínima, queda justificada la proposición. No sé si alguien tiene alguna otra observación con respecto a la demostración. Maestro, entonces, nada más para recordar, ¿cuál era la definición de oscilación? La oscilación, recuerden que era, aquí está, la oscilación de f en x, es el supremo de la imagen de x menos el ínfimo de la imagen de x. Déjenme nada más traer rápidamente. Ustedes ahí deben de tener la nota. Para no escribirlo, quisiera traer esto, sin embargo, es un poco lenta, yo creo, mi computadora. Bueno, pienso que basta que lo señale, ¿verdad? La definición de oscilación es precisamente esta, es M mayúscula menos M minúscula. La oscilación de f en x es el supremo del conjunto cuyos elementos son las imágenes de x, menos el ínfimo del conjunto cuyos elementos son las imágenes de x. No sé si lo recuerdan, ahí lo deben tener ustedes escrito en sus notas. Sí, gracias. Muy bien. ¿Alguna otra observación, alguna otra pregunta, duda, algo que no sea suficientemente claro? Entonces, geométricamente podríamos decir que la oscilación se refiere en dónde se mueve la función, por así decirlo, o cuál es su punto, Exactamente. o el rango en el que está tratado, pues. Exactamente. Aquí, con esta expresión que tenemos del supremo de este conjunto, ¿quiénes son los elementos de este conjunto? Son distancias entre imágenes. Entonces, ¿quién resulta ser la oscilación geométricamente? Pues el máximo,
no el máximo, disculpen, no el máximo porque el conjunto no necesariamente es finito, en general, pues no, de hecho no es finito, y entonces el supremo no tiene por qué coincidir con el máximo, porque el máximo puede no estar definido. Es el supremo de las distancias entre imágenes. Considerando el conjunto de todas las distancias entre imágenes, el supremo. No podría decir, repito, que es la máxima de las distancias, ¿verdad? Porque puede ser que no exista la máxima de las distancias. Bien, es importante este lema porque nos permite visualizar la oscilación de una forma alternativa a la que corresponde a la definición del concepto. O bien lo concebimos como el supremo de las distancias entre imágenes, o bien como el supremo de las imágenes menos el ínfimo de las imágenes. Bien. Bueno, si no hay ninguna otra pregunta, si hubiera, pues yo la escucho. Si no, vamos a continuar con la siguiente observación. Bueno, consideremos un subconjunto del espacio euclidiano de dimensión m y consideremos una función cuyo dominio es ese subconjunto del espacio euclidiano que tiene como dominio los reales. Y consideremos X mayúscula, Y mayúscula, dos elementos del conjunto potencia de D, es decir, X mayúscula y Y mayúscula son subconjuntos de D. La observación nos dice lo siguiente: si X está contenido en Y, lo importante es que X y Y son subconjuntos del dominio. Si X está contenido en Y, entonces, pues es evidente esta contención, ¿verdad? Porque ¿cuál es la diferencia entre este conjunto y este otro? Solamente que aquí está el conjunto X y aquí está el conjunto Y, pero como X está contenido en Y, pues claramente se tiene esta contención. El conjunto de distancias de imágenes en X está contenido en el conjunto de distancias de imágenes en Y. Esto es algo que me parece claro, ¿verdad? Que se advierte de manera inmediata. Bueno, entonces, ¿qué nos dice el lema 1? ¿Cómo ocupar el lema 1? Ustedes tienen ahí el lema 1, no sé si alguien puede mencionar el enunciado del lema 1, por favor. Bueno, yo regreso aquí. Es el supremo de este conjunto. Si un conjunto está contenido en otro, en general, si A está contenido en B, desde luego siendo A y B subconjuntos de los reales, claramente que este es un subconjunto de los reales, este otro también es un subconjunto de los reales. Si un conjunto A está contenido en un conjunto B, pues es claro que el supremo del conjunto más chico es menor o igual que el supremo del conjunto que lo contiene, ¿verdad? De ahí que el lema 1 justifique la afirmación que está presente en esta observación. La oscilación de f en x será menor o igual que la oscilación de f en y, siempre que x sea un subconjunto de x. ¿Está clara esta observación o alguien tiene alguna pregunta? Creo que es clara, profesor. Muy bien, si no hay entonces ninguna pregunta, vayamos a ver ahora este lema 2. Vamos a considerar, como lo hemos hecho hasta ahora, una celda cerrada en el espacio de dimensión M, una función definida en A, codominio R, acotada. Y este lema nos presenta un criterio de integrabilidad o una forma equivalente de concebir la integrabilidad de la función. ¿Qué nos dice el lema 2? Que la función es integrable si, solo si, para todo epsilon mayor que 0, existe una partición del dominio de F para la cual la sumatoria sobre todas las subceldas determinadas por la partición, fíjense que aquí dice, siendo H el conjunto de subceldas ya determinadas por P, ya hemos hecho referencia a qué entendemos por las subceldas ya determinadas por P, que es evidentemente un conjunto finito, por eso esta suma es finita. Entonces lo que nos dice el lema es que la función es integrable si solo si para cualquier epsilon podemos encontrar una partición para la cual la sumatoria de estas oscilaciones, sumando sobre todas las subceldas determinadas por P, es menor que epsilon. Y aquí evidentemente, pues me volví a equivocar, porque aquí debería decir B, ¿verdad? B en H. Siendo H el conjunto de subceldas determinadas por P, la sumatoria sobre los B's en H de las oscilaciones es menor que epsilon.
Disculpe nuevamente por el error en la nota. ¿Cómo demostramos esta proposición que constituye el lema 2? Bueno, es una proposición bicondicional. Tenemos que ver que es equivalente, pues, a ser integral. Bueno, para eso vamos a proceder de la siguiente forma. Consideremos un epsilon mayor que 0. Si ustedes retoman la proposición 2 que vimos en la sesión anterior, ¿qué sabemos? Que f es integrable y también les voy a pedir que me disculpen nuevamente, tiene que ver con la redacción. Esta parte que está aquí, yo creo que habría que tacharla y habría que decir, de acuerdo con la proposición 2, f es integrable sí y solo sí, y aquí habría que añadir para todo, no pongo ese símbolo, solo sí para todo, y a ver, no es, sí, solo sí para todo epsilon, existe una partición PDA tal que esta diferencia es menor que epsilon. Para cualquier epsilon, nos dice la proposición 2, siendo la función integrable, debe existir la partición para la cual esta diferencia sea menor que epsilon. ¿Por qué es lo que nos dice la proposición 2? Pues recuerden ustedes que esta... Maestro, Sí, movió su pantalla. voy en pantalla. ¿Ya no se ve lo que estoy señalando? Sí, lo que pasa es que hizo un zoom a su pantalla. O sea, agrandó su pantalla y solo se ve una pequeña parte de toda la hoja. No, bueno, yo... No, yo No, también yo lo veo bien. tampoco, yo lo veo Ya lo bien. veo, se ve normal. Ah, demonios, entonces ¿qué fui yo? A lo mejor fue A algo ver, que... ¿Viste? está Si bien. no se llega a ver, me dicen, por favor. Insisto, ¿qué nos dice la proposición 2? F es integrable si para cualquier epsilon existe una partición PDA tal que la suma superior, ¿quién es esto? La suma superior de F con respecto a P, ¿verdad? Menos la suma inferior de F con respecto a P es menor que epsilon. Ya tenemos claridad de quiénes son estas expresiones o que denotan, ¿verdad? M mayúscula sub B, M minúscula sub B, es decir, el supremo de la imagen de B, el ínfimo de la imagen de B bajo F. Eso lo dice la proposición 2. Insisto, la redacción no es correcta porque aquí partía de tomar epsilon mayor que 0. Y no, escrito con presión debería haber dicho es integrable sí, solo sí, para cualquier epsilon, no para uno dado, ¿no? Sino para todo epsilon existe una partición. Déjenme denotar a esta desigualdad que está aquí con la letra lambda, como está en la hoja. Ya sabemos, repito, quién es M sub B y quién es M mayúscula sub B, supremos e ínfimos de las imágenes de las subceldas. Ahora, la igualdad lambda se puede escribir evidentemente de esta manera, ¿verdad? Estas son sumas finitas. Entonces, esta desigualdad pues la puedo reescribir de esta manera sin ninguna dificultad. Pero ahora, ¿quién es esta diferencia que está entre paréntesis? ¿Quién es el supremo de f de b menos el ínfimo de f de b? Pues por definición es la oscilación, ¿verdad? Exactamente, la oscilación. De tal manera que lambda la puedo escribir de esta manera. Y por eso queda aprobado el lema. Porque pues una vez que hemos visto que esta desigualdad es equivalente a esta, pues resulta que f es integrable si solo si para todo epsilon existe una partición PDA tal que se cumple esto o bien equivalentemente esto. No sé si alguno de ustedes tiene alguna observación, alguna pregunta acerca de la prueba de este segundo lema. Hemos visto hasta aquí dos lemas, ¿no? Primero, una forma distinta de escribir la oscilación. Hemos visto una observación que nos dice que la oscilación de f en x es menor o igual que la oscilación de f en y cuando x está contenido en y. Y un lema 2 que nos dice
que la función será integrable si solo si es posible encontrar una partición de su dominio tal que la suma de las oscilaciones en las subceldas determinadas por esa partición sea menor que epsilon. ¿Hay alguna pregunta hasta aquí? Comentario, observación, duda, aclaración, crítica, lo que ustedes tengan que decir. No. Profesor. No. Profesor. Bien. Bueno, vamos entonces a ver la siguiente definición. Esto Sí, sí, que te vamos a... escuchan, sí te escuchan. Es que, profesor, alguien quería interrumpirlo. A ver. Hacia adelante. Sí, en el enunciado del lema dice que la sumatoria de la oscilación es menor a epsilon, pero solo llegamos a que, bueno, llegamos a que era la oscilación de epsilon por el contenido de B. Disculpen. Y debiera decir contenido de B, ¿verdad? Por el contenido de B. Claro. Gracias. Gracias, exacto. Es importante, ¿no?, que ustedes corrijan. Miren, es grave, ¿no?, que me esté ocurriendo esto, que esté cometiendo errores en la redacción. Por ejemplo, aquí pues cambié máxima por, más bien mínima por máxima, aquí omití el contenido de B, etc. Voy a tener más cuidado, voy a hacer el esfuerzo de que esto no ocurra, porque sé que genera confusión cuando yo les envío las notas. Claro que lo importante es que este es un espacio también para ir aclarando cualquier duda que existe. Esperemos que no ocurra, pero tampoco es seguro que no vuelva a ocurrir algún error. Vamos entonces a ver la siguiente definición. Esta definición corresponde al concepto de norma de una partición. Dada una partición, sabemos que la partición es producto cartesiano de particiones de intervalos. Si es la partición de una celda en el espacio de dimensión M, pues tiene que ser el producto cartesiano de m particiones, cada una correspondiendo a uno de los intervalos que define la celda cerrada A. Si tenemos entonces esa partición, se define su norma, vamos a notar por esta expresión, por el valor absoluto de P, pero pues aquí no es un número real, es una partición, es la norma de la partición. ¿Cómo se define? Pues como el máximo del conjunto cuyos elementos son las longitudes de los subintervalos determinados por las particiones. ¿Están de acuerdo que cada una de estas particiones pues es partición de un intervalo en R? Bueno, sí es, y de hecho es partición de un intervalo cerrado. Cada partición define una colección de subintervalos, y es una colección finita. Como tengo un conjunto finito de particiones, y cada una define una colección finita de subintervalos, considerando todas las particiones, pues tengo una colección finita de subintervalos. Y puedo entonces considerar las longitudes de sus subintervalos. Y al máximo de esas longitudes, aquí sí puedo hablar de máximo, no tengo que hablar de supremo. Claro que el supremo en este caso pues coincide con el máximo, está definido el máximo. El máximo siempre lo puedo definir cuando el conjunto es finito, y este es precisamente el caso. Entonces tenemos que el máximo de todas las longitudes pues es precisamente lo que entenderemos por la norma de la partición P. Es un concepto que me parece también claro, que generaliza el concepto de norma de particiones para el caso de intervalos cerrados. No sé si alguien tiene alguna pregunta hasta aquí. Bueno, si no hay ninguna pregunta, entonces vamos a continuar. Vamos entonces a estudiar la tercera proposición. Bueno, brevemente, antes de continuar con la tercera proposición, un comentario. Tengo que aplicar a las
a las 4 de la tarde. Bueno, no aplicar, tengo que estar presente en una revisión de examen a título de suficiencia. El Departamento de Matemáticas me pidió que estuviera presente por un alumno de álgebra 4. Hizo el examen conmigo. Bueno, no es uno, son 3 alumnos que no están de acuerdo con su calificación, entonces tengo que estar a las 4 en punto participando en esa reunión, la academia, el departamento y el alumno. Entonces vamos a suspender la sesión 5 minutos antes de que termine la clase. Bien. Necesito hacerles otro comentario, pero vamos a avanzar primero sobre la proposición 3. ¿Qué nos dice la proposición 3? Sea una celda cerrada de dimensión m, una función definida en A con codominio en R, continua. La proposición nos dice entonces que la función es integrable. Continuidad, una función continua en una celda cerrada, una función real definida en una celda cerrada de dimensión m continua, es integrable. Este hecho o esta proposición pues generaliza lo que ustedes ya sabían desde cálculo 2, ¿no? Que una función continua definida en un intervalo cerrado, pues es Riemann integrable. Vamos a ver la prueba, que es breve. Bueno, primero, por ser a un conjunto compacto, pues sabemos que F es uniformemente continua. Ustedes seguramente demostraron en su curso de cálculo 3 que en conjuntos compactos, continuidad y continuidad uniforme son equivalentes. Saben que siempre continuidad uniforme implica continuidad, pero el recíproco no se cumple. Continuidad no implica continuidad uniforme. Pero si el dominio es compacto, entonces son conceptos equivalentes. Bueno, entonces F es uniformemente continua. ¿Y qué significa que sea uniformemente continua? Pues que para cualquier epsilon mayor que 0, debe existir un delta tal que la distancia entre f de x y f de y sea menor que el epsilon tomado. Bueno, para este epsilon positivo, bueno, desde luego, independientemente de quiénes sean x y y, solamente basta que su distancia sea menor que delta. Aquí, dado el epsilon mayor que 0, pues voy a considerar epsilon entre el contenido de A. Pensemos en primer lugar que el contenido de A es distinto de 0, porque si el contenido de A fuera 0, pues no tiene sentido esta expresión. Pero si el contenido de A no es 0, entonces este cociente está definido y desde luego es un número positivo. El contenido nunca es negativo, ¿verdad? El contenido siempre es un número positivo. Como epsilon es positivo, este cociente es positivo. Y entonces es para este positivo que, siendo la función uniformemente continua, debe existir un delta mayor que 0, tal que se cumpla esta desigualdad, es decir, tal que la distancia entre f de x y f de y sea menor que este número positivo, siempre que x y y sean elementos de A cuya distancia sea menor que delta. Es decir, x y y elementos de A para los cuales la norma de su diferencia sea menor que la función, repito, es uniformemente continua. ¿Qué ocurriría si el contenido de A es 0? Pues realmente, si el contenido de A es 0, no hay nada que probar. ¿Por qué no hay nada que probar? Porque en ese caso, toda suma superior coincide con una suma inferior. ¿Por qué la suma superior sería igual a la suma inferior igual a 0? Porque no olviden que la definición de suma superior se expresa en términos de una sumatoria, o que la suma superior se expresa en términos de una sumatoria. ¿Cuáles son los términos de la sumatoria? Son el producto de dos términos, uno de los cuales es el contenido de una subcelda de A. Bueno, pero si el contenido de A es 0, es claro que el contenido de cualquier subcelda de A también es 0. Y por eso todos los términos que aparecen en esta sumatoria son 0. Lo mismo ocurre con la suma inferior. Es una suma finita de términos en la que cada uno de ellos es producto de dos elementos, uno de los cuales es el contenido de la subcelda, el cual nuevamente es 0, porque el contenido de A es 0. De ahí que la suma superior sea igual a la suma inferior para cualquier partición igual a 0. Pero si eso ocurre, pues entonces es evidente que la integral superior es igual a la integral inferior, ambas son 0. ¿Por qué? Porque no olviden que la integral superior de f está definida como el ínfimo de las sumas superiores. Pero si todas las sumas superiores son 0, pues el ínfimo del conjunto, cuyo único elemento es 0, es también 0. La integral inferior de f
es el supremo de las sumas inferiores. Pero las sumas inferiores son todas cero. Y entonces el supremo del conjunto cuyo único elemento es cero, pues es también cero. Por eso las dos integrales son iguales a cero. Y como las dos integrales, es decir, la superior y la inferior, coinciden, pues entonces no hay nada que probar. Es claro que la función es integrable. Es decir, cuando el contenido de es cero, pues la tesis de la proposición 3 se cumple trivialmente, ¿verdad? Bien, regresemos al caso en el cual el contenido de A no es cero. El contenido no es de A es distinto de cero, entonces, como ya dijimos, existe un delta mayor que cero, tal que se cumple esta desigualdad, siempre que X y Y sean elementos de A, cuya distancia sea menor que delta. Ahora, elijamos una partición de A para la cual su norma sea menor que delta entre la raíz de M. Es evidente que puedo siempre elegir una partición de A que tenga norma tan pequeña como se desee. Pues basta tomar la partición adecuadamente para que todos los subintervalos generados por los intervalos que aparecen en la definición de P, todos tengan longitud menor que delta entre raíz de M, y eso garantiza entonces que la norma de la partición, como la hemos definido, será también menor que delta entre la raíz de M. Bien, una vez que elegimos esa partición, que tiene esa condición, su norma, pensemos en el conjunto de todas las subceldas determinadas por ella, y llamemos H a ese conjunto. Si tomamos una subcelda de A determinada por la partición, es decir, si tomamos un elemento de H y tomamos dos elementos en esa subcelda, entonces tenemos lo siguiente, que la distancia entre esos dos elementos, la norma pues de la diferencia, esta es una desigualdad para ustedes familiar, ¿verdad? La conocen también desde el curso de cálculo 3. La distancia entre X y Y es menor que la raíz de M. No olvidemos que X y Y son elementos de Rm. Es menor o igual que la raíz de M por el supremo del conjunto, cuyos elementos son los valores absolutos, la diferencia de los valores absolutos, perdón, los valores absolutos de la diferencia de las componentes de X y Y. Insisto, esta desigualdad pues, es conocida por ustedes. Pero, pues como la norma de la partición es menor que delta entre raíz de M, pues entonces es claro que este supremo tiene que ser menor que la norma de la partición, y por la condición que satisface la norma de la partición, pues es claro que raíz de M por esa norma es menor que delta. Entonces, bueno, esto se cumple. Por lo tanto, regresemos aquí arriba, no olviden que el delta lo elegimos de tal manera que esto se cumple cuando la distancia entre X y Y es menor que delta. Como la distancia entre X y Y es menor que delta, pues entonces el valor absoluto de la imagen de X menos la imagen de Y bajo F es menor que epsilon entre el contenido de A. Y ahora sí, entonces, regresemos al lema 1. ¿Qué nos dice el lema 1? No olvidemos, el lema 1 nos dice que la oscilación de F en B es igual al supremo del conjunto cuyos elementos son precisamente estas expresiones. Pero estas expresiones son menores que este número, o en otras palabras, este número es una cota superior del conjunto cuyos elementos son precisamente estas expresiones, con X y Y en B mayúsculo. Bueno, como este es el supremo, pues entonces, perdón, como esta es una cota superior, la oscilación, que es el supremo, tiene que ser menor o igual que cualquier cota superior. De ahí que se justifique esta desigualdad que tenemos nosotros aquí. La oscilación es menor que epsilon por el contenido de A. Ahora bien, no olviden que B era un elemento arbitrario en H. Por eso, cuando tomamos esta sumatoria sobre todos los elementos B mayúscula en H, multiplicada por el contenido de B, tiene el enunciado del lema previo, pues tenemos que esto es menor o igual que epsilon. Permítanme un segundo.
aquí debiera decir epsilon, y aquí el contenido de A, ¿verdad? Ah, claro, porque simplemente sé que la oscilación de F en B mayúscula es menor o igual que epsilon entre el contenido de A. Eso es lo que justifica precisamente a esta desigualdad. Bueno, pude haber dejado dentro de la suma epsilon entre el contenido de A, que es mayor o igual que la oscilación de F en B, pero bueno, como epsilon entre el contenido de A es una constante, pues la puedo sacar de esa suma, ¿verdad? Y una vez que la saco de esa suma, me queda solamente esta suma, pero esta es la sumatoria del contenido de las subceldas de A. ¿Y cuál es la suma de los contenidos de las subceldas de A? Pues es el contenido de A, ¿verdad? De la celda A, que desde luego se cancela con este contenido de A que tenemos aquí, y por eso nos queda únicamente epsilon. Entonces, efectivamente, hemos visto que existe una partición, basta que su norma cumpla con esta condición, que sea menor que delta entre la raíz de n. Existe una partición para la cual esta sumatoria es menor o igual que epsilon. Y obviamente que si puedo encontrar una partición para la cual esta sumatoria es menor o igual que epsilon, pues también puedo encontrar una partición para la cual esta sumatoria es estrictamente menor que epsilon, que es algo que comentamos, me parece, también en la clase anterior. Bueno, entonces el lema 2 implica de manera natural que la función es integrable. De esta manera se justifica que, siendo la función continua en la celda cerrada A, pues es Riemann integrable. Bien, les pido nuevamente, si alguien tiene cualquier observación, pregunta, duda, aclaración, atentamente les solicito que lo manifieste. Profesor, una Maestro. duda. Sí. No me queda claro de dónde saca la raíz de m. La raíz de m, no olviden que la celda está en el espacio euclidiano de dimensión m. M es un natural dado, ¿verdad? M es la dimensión del espacio euclidiano en el que está la celda, ¿verdad? Ya, entonces, parte de la hipótesis m. Claro que está definido raíz de m, porque m es un natural. Y lo único que estamos pidiendo es que la partición cumpla con esta desigualdad. Fíjense lo que dice la proposición. No esta, sino el lema 2. Para probar que es, vayamos al lema 2, para probar que es integrable, hay que demostrar que para cualquier epsilon existe una partición para la cual esto se cumple. Y eso es lo que vamos a probar. Para demostrar que la función es integrable, vamos a demostrar que existe una partición para la cual esa desigualdad que acabo de señalar se cumple, que es precisamente la desigualdad con la que concluye la proposición. ¿Y por qué efectivamente hemos probado que existe? Por lo que nos está diciendo la prueba es que basta elegir cualquier partición que cumpla con esta condición. Yo les decía cuando estaba comentando la prueba que resulta claro que siempre puedo yo tomar una partición que cumpla con esta condición. ¿Qué basta? Pues basta únicamente que elija las particiones que definen a P. ¿Con qué condición? Con la condición de que todos los subintervalos determinados por ellas tengan longitud menor que delta de raíz de m. Eso va a garantizar que la norma de la partición, no olviden que es el máximo de esas longitudes, la norma de esta partición sea también menor que delta entre raíz de m. De tal manera que cualquier partición que cumpla con esto, y es claro que siempre existe alguna, de hecho no existe una sola, existen una infinidad de particiones de la celda A que cumplen con esta condición. De esa infinidad basta tomar cualquiera y eso garantiza que esta sumatoria es menor o igual que epsilon. Epsilon, no olviden que fue arbitrario. No debe haber ningún problema porque aquí aparezca menor o igual y en el lema aparezca la desigualdad estricta, porque entonces, como para cualquier epsilon puedo encontrar una partición para la cual esta sumatoria es menor o igual que epsilon, pues si me dan el epsilon tomo epsilon sobre 2
y entonces encuentro una partición para la cual esta sumatoria sea menor o igual que epsilon sobre 2. Entonces esta sumatoria va a ser menor estrictamente que epsilon. No sé si aclaro tu duda o si aún hay algo que no es suficientemente preciso. Te pido que me lo digas para abundar en lo que no se haya comprendido. O sea, sí entiendo que ocupa que la norma de P sea menor que delta sobre raíz de M. La pregunta más, ¿por qué necesariamente sobre raíz de M? Pues porque lo que estamos viendo es que eso es precisamente lo que nos va a garantizar, fíjense, es lo que nos va a garantizar que la distancia entre X y Y sea menor que delta. No olviden que esta desigualdad que tenemos aquí arriba, distancia entre f de X y f de Y, menor que epsilon entre el contenido de A. Esta desigualdad se cumple siempre que la distancia entre X y Y sea menor que delta. Entonces, les decía hace un momento, recuerden esta desigualdad que ustedes conocen. Han trabajado con esta desigualdad, seguramente, ¿no? Una de las desigualdades básicas que se demuestran en el curso de cálculo 3. Esta desigualdad sugiere precisamente por qué tomar la norma de la partición menor que delta entre raíz de m. Esta desigualdad ustedes la conocen. Esta desigualdad es clara, esta es clara a partir de la definición de norma de la partición. Y esto mismo nos dice cómo debiera ser la norma de la partición para que esta distancia fuera menor que delta. Pues tiene que ser menor que delta entre raíz de m, porque sustituyan aquí delta entre raíz de m y entonces les queda únicamente delta, ¿verdad? Si tomo yo, es lo natural, digamos, tomar la norma de la partición menor que delta entre raíz de m para garantizar de esa manera que la distancia entre x y y sea estrictamente menor que delta. ¿Y por qué quiero garantizar que la distancia entre x y y sea estrictamente menor que delta? Pues por la segunda línea de la prueba, porque de esa manera esta desigualdad se cumple. ¿Y por qué es importante que se cumpla esta desigualdad? Porque recuerden que con eso puedo afirmar que este número es cota superior de el conjunto cuyo supremo es la oscilación de F en B. Esa es la definición de la oscilación. Por eso es que yo quisiera que esto fuera una cota superior, para que entonces, cuando tome la oscilación, que es el supremo, pues eso sea menor o igual que cualquier cota superior. Y eso me garantice esta desigualdad. Y luego simplemente observo que esta sumatoria pues no es más que el contenido de A, ¿verdad? Siempre la suma de los contenidos de las subceldas es el contenido de A. Entonces, es por esa razón que lo elegimos de esta manera. Que pedimos una partición que cumpla con esta condición. Y digo una vez más, esa partición existe. Esa partición existe. Ya expliqué que basta tomar que cada una de las particiones que definan a P determine subintervalos cuya longitud no exceda a delta entre raíz n. Sí, muchas gracias, profesor. De nada. ¿Alguien más? Maestro, una pregunta. En la última desigualdad, ¿por qué salió esa sumatoria de los contenidos de B? Esta sumatoria, Sí, esa de sumatoria de los contenidos de B, ¿cómo es que salió? pues, a ver, partimos de esta que está aquí, ¿no? Piensen en el miembro izquierdo de la desigualdad. Ahora les pregunto, y miran el final de la línea anterior que tienen, que la oscilación de F en B es menor o igual que epsilon entre el contenido de A, ¿verdad? Bueno, a ver, si yo multiplico miembro izquierdo y miembro derecho, esta desigualdad, los dos miembros los multiplico por el contenido de B, entonces están de acuerdo que la desigualdad se conserva, ¿verdad? Sí. Y si después sumo sobre todos los B's en H en ambos miembros, pues se sigue conservando la desigualdad, ¿verdad? De ahí que yo tenga, permítame un momento. Y yo aquí multiplico por el contenido de B
y aquí también multiplico por el contenido de B, como decía hace un momento, pues claramente la desigualdad bueno, no sé por qué no se ve B. Aquí era el contenido de B, pues la desigualdad se conserva. Tenía B. Entonces yo tengo que esto es menor o igual a esto. Bien, es clara esta desigualdad, ¿verdad? Ahora simplemente sumen aquí en ambos miembros y desde luego que la desigualdad se va a conservar. Es decir, si yo tomo la sumatoria aquí y tomo la sumatoria, no lo voy a escribir ya, porque lo escribo aquí arriba, porque está ya muy estrecho el espacio, pero si tomo la sumatoria aquí y la sumatoria acá, pues no tengo sino esta desigualdad que está aquí. Claro que la única diferencia es que aquí epsilon entre el contenido de A ya lo saqué, ya lo retiré de la sumatoria. ¿Y por qué lo puedo sacar de la sumatoria? Porque esto es una constante, ¿verdad? No sé si con eso está clara esta desigualdad. Sí, gracias, maestro. Y desde luego que finalmente toda esta suma que me queda pues es el contenido de A, que se cancela con el contenido de A, por lo tanto hemos probado que la sumatoria, las oscilaciones de F en B por el contenido de B, tomada sobre todo los B's en H, efectivamente es menor o igual que epsilon. Con ello, el lema 2 me permite afirmar que la función es integrable. Aquí se advierte, digamos, la importancia de estos conceptos de oscilación porque pues, nos permitieron con facilidad demostrar que continuidad implica integrabilidad. Bien. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Bueno, compañeros, pues entonces miren, vamos a suspender aquí la clase. Les iba a comentar, no, ya no tengo tiempo, que posiblemente el miércoles tenga dificultad para estar presente en la sesión. Yo les diría el miércoles mismo, hasta el miércoles voy a saber si puedo estar en este horario. Si no fuera posible que tuviéramos la sesión en este horario, pues podríamos reprogramar la clase. Por la mañana del mismo miércoles yo les avisaría. Pues disculpen que tenga que retirarme ahorita, pero ya les expliqué la causa, les agradezco su atención y continuamos posteriormente. Hasta luego, profesor. Hasta luego, profe. Gracias, hasta luego. Gracias.